Bueno, pues es un placer participar en este proyecto vuestro. A ver, yo soy licenciada en Derecho, hice la tesis en proceso de familia y por eso ahí descubrí que el proceso no era lo más conveniente y por eso me acerqué a la mediación. Así que me estudié mediación y bueno, vi que en Estados Unidos era el sitio más interesante, así que fui visiting scholar en Harvard, en el Program of Negotiation, el PON, en 2007. Y bueno, pues dirijo el máster de mediación de la Carlos III y el programa de mediación intrajudicial que he desarrollado pues, a través de todas estas experiencias, ¿no? Bueno, pues como vosotros sabéis, el proceso es algo necesario para una sociedad, para pacificarla, para resolver los conflictos, pero en determinados ámbitos no es el método más adecuado para resolverlo. Y yo creo que lo más patente es el ámbito de la ruptura familiar o del conflicto familiar. Así que yo trabajé muchos años, 6 años, haciendo una tesis sobre las medidas provisionales en el proceso de familia. Entonces tuve mucho contacto con el proceso de familia y entonces descubrí pues, que la mediación podía ser un método mucho más adecuado, ¿no? que diera a los participantes unas soluciones mucho más adecuadas y ajustadas a su realidad y que asumieran con mucha más, digamos, paz, ¿no? y mayor compromiso. Entonces, por eso yo quise aprender mediación y además quise aprenderlo de una manera práctica, ¿no? Por eso yo me hice mediadora, en vez de ser una investigadora que simplemente se queda en mirar lo que dicen los libros, pues yo quise experimentarlo más de cerca, ¿no? Y por eso empecé a profundizar y bueno, pues es un tema que, como sabéis, es apasionante y que bueno, pues nos ha llevado a desarrollar tantos proyectos ya durante todos estos años. Bueno, en general hay muchos problemas relacionados con la justicia, ¿no? que la mediación puede minimizar o puede reducir. Primero, la tardanza. Nosotros, imagínate que un divorcio contencioso puede tener un plazo de resolución de más de un año, dependiendo en qué tribunal. Además, la sentencia no significa el fin del conflicto, sino que continuamente esas personas se tienen que relacionar en el futuro y por lo tanto va a haber conflictos si no está pacífica su relación. Entonces la mediación va a aportar, en este caso, por ejemplo, rapidez en la resolución del conflicto y una resolución real del conflicto que no lleve continuos incidentes de ejecución o por incumplimiento, ¿no? Entonces, digamos que las grandes ventajas son rapidez, resolución real del conflicto de fondo, porque todos sabemos que en un tribunal solo se resuelve una pequeña parte del conflicto que se muestra, y bueno, sobre todo, reducción del estrés de las partes ante la incertidumbre de su futuro, y satisfacción de los intereses personales y soluciones a medida, ¿no? Digamos que esto es como alta costura en la resolución de conflictos, esta medida de los usuarios. Por lo tanto, ya os digo, rapidez, resolución del conflicto, reducción del estrés y control de la solución, además a medida de las personas que participan. Bien, el mayor inconveniente es el desconocimiento de que existe, porque el ciudadano normal no lo conoce. Siempre decimos que si sale por fin en una serie de televisión es donde más se va a conocer. Solo lo acaban conociendo o los estudiosos o bien los que de repente pues, les toca, ¿no? Tienen la suerte de que en el juzgado en el que trabaja, en el que han presentado su demanda, pues hay un servicio de mediación y se maravillan, ¿no? de esta situación. Entonces el desconocimiento es el gran problema. Desconocimiento que se puede paliar con inversiones, con publicidad. Inversiones, por lo tanto, con esto nos lleva al segundo problema, inversión. Inversión del Estado en servicios de mediación, en publicidad de la mediación, en concienciar al ciudadano
pero también trabajar con los operadores más importantes de la justicia, que son los abogados, y cambiar el paradigma del abogado. El abogado no tiene que ser un litigante, sino que tiene que ser una persona que ayuda a los clientes a satisfacer sus intereses, y uno de los métodos más adecuados va a ser la mediación. Bueno, yo creo que lo más importante es escuchar. Y de las cosas más difíciles, porque no se trata de una escucha simplemente silenciosa, sino una escucha utilizando las técnicas que aprendemos, una escucha activa, ¿verdad? Y buscando esa información que nos va a ayudar a acompañarlos hacia la solución. Por lo tanto, considero que eso es lo más importante, el no escuchar de verdad, no llevar tus propios prejuicios y tus propias soluciones a los demás. Bueno, una cosa es bonito, otra es difícil. Lo más bonito es cuando se produce por ejemplo, en el tema penal, el perdón, ¿no? O el entendimiento, se puede observar, por ejemplo, en un tema penal se puede observar las consecuencias de algo muy negativo y cómo hay personas que sale algo maravilloso de ellos, ¿no? Esa generosidad y esa buena fe, ¿no? O sea que eso yo creo que es lo más bonito y es lo que yo creo que se llevan los mediadores, ¿no? La parte buena de las personas y el consolar a las personas, ¿no? Consolarlas con una solución a las que ellos llegan y sentirse, ¿no? Nosotros hemos tenido pues, testimonio de alguna persona que nos ha dicho que en el momento más difícil de su vida pues le hemos ayudado y le hemos dado pues una luz, ¿no? para seguir adelante. Bien, probablemente tendría que pasar por lo más fácil y lo más barato es realizar modificaciones normativas, eso es lo más fácil. Imagínate, poniendo obligatorio el intento de mediación, por ejemplo, en los procesos de familia, para empezar. En los procesos de familia cuando haya menores, sin problema. Otra solución normativa, bastante fácil, es la obligatoriedad de rellenar con un mediador un plan de parentalidad, en este caso, ¿no? De los divorcios o de las separaciones o del conflicto de familia simplemente. O sea que hay soluciones normativas, las soluciones normativas son muy fáciles de implementar y por eso es lo que siempre hace nuestro legislador. Lo ideal, por supuesto, que se dedique dinero a la estructura, ¿no? A la resolución de conflictos, a que se enganchen en los sistemas de justicia mecanismos de mediación preventivos, servicios de mediación digamos, obligatorios para determinadas materias, pero financiados por el Estado para evitar el conflicto y no judicializarlo. O sea que, digamos que lo más importante, lo que más rápidamente lo fomenta son decisiones normativas que obliguen al uso de la mediación, ¿no? Directas, ya os digo, en familia, por ejemplo, con menores, o indirectas, y es obligando a presentar un plan de parentalidad que ha de ser cumplimentado ante un mediador si las partes no lo hacen de común acuerdo, por ejemplo. Pero digamos que la medida más importante sería invertir en mecanismos, en instituciones, en asociaciones que desarrollen planes de mediación vecinal, hipotecaria, intrajudicial. Bueno, yo creo que tiene un gran futuro y sobre todo, y gracias a que estamos en la Unión Europea. La Unión Europea nos obliga a desarrollar programas de mediación, tanto en el ámbito penal, como hemos visto con la ley y con la directiva de víctimas, como en el ámbito del consumo, por ejemplo, que va a tener ahora un alcance muy grande, ¿no? Vamos a ver cómo se acaba de definir esto. Pero en general, en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, la Unión Europea
nos dice que estamos en un mercado común y que por lo tanto las soluciones tienen que ir basadas en los intereses de las personas y no en los derechos regulados por cada normativa, ¿no? que divide el mercado en diferentes países, ¿no? Entonces nos lo va a fomentar, ¿no? O sea, digamos que tenemos por lo tanto una presión por arriba que va a hacer que esto tenga éxito, pero es que por abajo también el ciudadano del siglo XXI exige mayor calidad en la resolución de conflictos y por lo tanto hay una presión de una nueva sociedad más participativa, ¿no? de estas generaciones más jóvenes que nos piden más calidad, que nos piden más rapidez, ¿verdad? Y por lo tanto la mediación va a ser un mecanismo de control de la solución final, de participación, de maduración, digamos, de la ciudadanía en la resolución de conflictos. Así que yo creo que por los dos lados, tanto a nivel estructural y normativo de la Unión Europea como por abajo socialmente y por supuesto el peso que tienen todas las personas que se forman como mediadores, que quieren cambiar las cosas, yo creo que va a tener un gran éxito. Sería empatía, principalmente.